Buenos días a todos y gracias por uniros hoy a este webinar que os traemos hoy desde Ata Insights, que es sobre el caso de la subasta española dentro del contexto renovable mundial. Como sabéis, hay un poco de opiniones diversas sobre la subasta y lo que significa y cómo va a funcionar de cara al futuro. Entonces, tenemos con nosotros hoy a tres expertos de la industria que van a mirar este tema desde tres puntos diferentes. Por un lado, tenemos a Pablo Valera, que es el fundador y el CEO de Ata Renewables, que nos va a comentar desde el punto de vista técnico cómo funciona la subasta. Tenemos a Luis Gil Bueno, que es de la empresa de abogados EMP, y él nos va a contar la parte legal de esta subasta. Finalmente tenemos a José Luis Álvarez de Voltic, que nos va a contar la parte financiera. Entonces, empezamos primero con Luis. Si nos das tu punto de vista, vamos a hacer las tres presentaciones y después pues, tomaremos preguntas y respuestas. Un par de cositas antes de empezar. Primero, os voy a hacer una pregunta a vosotros, para que sepamos quién está en la sala. Y la pregunta que tengo para vosotros es si vais a participar de la nueva subasta renovable española. Esto va a ayudar a nuestros ponentes a saber un poco quién está en la sala, qué tipo de preguntas o problemas o temas estáis viendo realmente de cara a la subasta y un poco qué temas deberían tratar también en sus pequeñas ponencias, sus pequeñas intervenciones. Entonces, si podéis, por favor, responder. Falta todavía, os voy a dar como 20 segundos más para que podáis responder a estas preguntas con tranquilidad y ya de ahí empezamos. Una cosita que os comento mientras estáis votando. Tenemos una caja abajo de preguntas y respuestas, si vais a la parte de abajo de vuestro toolbox, y ahí podéis mandaros las preguntas que os guste que respondamos, ya sea en directo o por escrito. También tenéis una cajita de chat que nos podéis mandar tanto a mí como a los panelistas las preguntas que queráis. Por favor, haced uso de estas herramientas y dentro de las posibilidades que nos permita el tiempo, pues trataremos de responder a estas preguntas. Voy a hacer una cuenta atrás para permitiros que votéis los últimos. 5, 4, 3, 2, 1 y ya acabo. Y ya os presento los resultados. Como veis, la gran mayoría de la gente aquí ha decidido que no quiere, no sé si veis eso, espero que sí, que no quiere participar en esta subasta. En principio, quizá la gente aquí no está sorprendida de esta particularidad, considerando todas las complejidades que tiene esta subasta. Obviamente, voy a dejar que los expertos hablen de este tema, porque es un tema un poco complicadillo, pero si por favor quitamos esta pantalla y permitimos ya a Luis, adelante, que nos des tu presentación y que, sí, que nos cuentes un poco, a lo mejor qué valores, por qué esta gente no quiere participar o está pensándosela. Perfecto, muchas gracias, Belén. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias a Ata por la oportunidad de participar y por organizar este webinar y a todos ustedes por asistir al mismo. Bueno, como ha comentado Belén, soy Luis Gil Bueno, socio responsable del área de energía del Departamento de Derecho Público de Gómez Acebo y Pombo. Y evidentemente, pues mi presentación se va a centrar a modo de introducción en los aspectos regulatorios de la próxima subasta recientemente convocada por el Luis, una cosita, ¿puedes acercarte más porque se te escucha regulín, por favor? Vamos a ver, ¿se me escucha mejor ahora? Un poquito mejor, sí. ¿Un poquito mejor? Sí. Fantástico. Ahí. Perdón. Vamos a ver, pues pasamos ya, si les parece, a la presentación. A ver. Perfecto, ya vemos tu pantalla. Perfecto. Bueno, pues como les he comentado, el tema de mi presentación, de mi breve presentación, va a ser explicar cuáles son los requisitos que habría que cumplimentar para poder participar en la subasta, algo que parece que bueno, pues no interesa a la mayor parte de los asistentes a este webinar. En primer lugar, creo que es conveniente efectuar una pequeña introducción de por qué
estas subastas y por qué la necesidad que ha detectado el Gobierno de convocar una subasta para asignar una capacidad que permita a las instalaciones renovables acceder a un régimen retributivo incentivado. Bueno, pues todo esto se enmarca dentro de las obligaciones contraídas por España como consecuencia, entre otros aspectos, de su pertenencia a la Unión Europea. Así, como posiblemente todos ustedes sepan, la Directiva 2012-27-UE impone a todos los Estados miembros los denominados objetivos 20-20-20. Esto es, para el año 2020 será necesario que los Estados miembros hayan reducido las emisiones de gases de efecto invernadero en un 20% con respecto a las cifras de 1990, reduzcan un 20% el consumo energético, es decir, se incremente la eficiencia energética y, por último, y por lo que ahora nos ocupa, el 20% del consumo energético debe provenir de fuentes renovables. La Ley del Sector Eléctrico 24/2013 establece que para el fomento o para potenciar la implantación de energías renovables, cogeneración y residuos, el Gobierno puede hacer, aunque con carácter excepcional, uso de mecanismos de incentivo, perdón, básicamente consistentes en la concesión a estas instalaciones de una retribución específica. Pues bien, esta ley, como he señalado en su artículo 14.7a, establece que el otorgamiento de este régimen se llevará a cabo a través de procedimientos de concurrencia competitiva, es decir, a través de una subasta. La ley, en este mismo artículo 14.7, establece que, en todo caso, el otorgamiento de este régimen tendrá carácter excepcional y que únicamente procederá cuando a través del mismo pues, se vaya a dar cumplimiento a alguna obligación impuesta, por ejemplo, como consecuencia de la aplicación de una directiva comunitaria, o bien cuando a través del establecimiento de este régimen incentivado se reduzca el coste energético o la dependencia energética de España respecto al exterior. Y, por último, el Real Decreto 413/2014, que, como saben, es norma de desarrollo de la Ley del Sector Eléctrico, bueno, pues viene a establecer, viene a ahondar en el requisito de otorgamiento del régimen retributivo a través del procedimiento de concurrencia competitiva en los términos que les indico en esta presentación. Por supuesto, estas son las normas generales. Hace falta una norma específica que convoque y desarrolle cuáles son las reglas aplicables a la subasta. Y esto es lo que se ha efectuado recientemente a través del Real Decreto 359/2017. Como saben, este Real Decreto, que ya fue anunciado a partir de, si no recuerdo mal, en septiembre del año pasado por el ministro, lo que hace es aprobar la convocatoria para asignar el régimen retributivo específico a un máximo de 3.000 megavatios, si bien, como veremos a continuación, para la inminente subasta del 17 de mayo únicamente se subastarán 2.000 megavatios, que podrán ser ampliables a 1.000 megavatios más en caso de que se den una serie de circunstancias calificadas como confidenciales por el legislador, para nuevas instalaciones renovables que estén situadas en el sistema eléctrico peninsular. Es decir, aquí ya tenemos las notas fundamentales de quiénes son las instalaciones, cuáles son las instalaciones a las que se dirige la convocatoria. En primer lugar, tienen que ser instalaciones renovables, esto es del grupo B del Real Decreto 413/2014. En segundo lugar, tienen que estar situadas en el sistema eléctrico peninsular. El propio Real Decreto señala en su exposición de motivos que se organizará una nueva subasta para aquellas instalaciones situadas en los territorios extrapeninsulares. Y, por último, tienen que ser instalaciones nuevas. Entendido por instalaciones nuevas aquellas que cumplan con los requisitos que ahí se indican. Bueno, aquí se basa una de las críticas que se han efectuado a este mecanismo de subasta establecido en el Real Decreto 359/2017, y es que, evidentemente, excluye de la posibilidad de acudir a este régimen retributivo a la repotenciación de instalaciones ya existentes. Este Real Decreto se desarrolló pues, por normas de menor rango reglamentario, como son la Orden ETU 315/2017 y las dos resoluciones que les indico ahí. Ambas
de la Secretaría de Estado de Energía emitidas el día 10 de abril de 2017. El contenido de estas resoluciones es muy sencillo. La primera de ellas establece lo que podríamos llamar el procedimiento marco para la celebración tanto de esta subasta como las que en su caso se celebren en un futuro hasta completar esos 3.000 megavatios de capacidad anunciados en el Real Decreto. Y la segunda de las resoluciones es la específica para esta subasta que tendrá lugar el 17 de mayo y básicamente lo que hace es establecer el calendario a que se sujetará esta subasta. ¿Cuál es este calendario? Bueno, pues el que se detalla en la diapositiva que tienen ustedes en pantalla. A las 13 horas del día 11 de mayo del 2017 se cerrará el plazo para presentación de la documentación para la precalificación y la calificación. Ahora veremos en qué consisten una y otra. Posteriormente se prevén una serie de ensayos de la subasta y el momento cumbre del procedimiento llegará el día 17 de mayo entre las 9 y las 11, que es cuando se abrirá y se cerrará respectivamente el plazo para la recepción de ofertas. En un máximo de 2 horas después se publicarán los resultados provisionales y 2 horas después de haberse publicado estos resultados provisionales, se abrirá el periodo de reclamaciones. ¿De acuerdo? Como he indicado, el día 11 de mayo concluye el plazo para solicitar la precalificación y la calificación para la participación en la subasta. Aquellos de ustedes que participaran o que hayan tenido conocimiento de cuál fue el procedimiento de la subasta, el procedimiento al que se sujetó la subasta que se celebró el año pasado para la biomasa y la eólica, pues conocerán este proceso. El proceso de precalificación lo que permite es a los interesados, en primer lugar, recibir información de la subasta, en segundo lugar, participar en los ensayos que se realicen de la subasta y, tercer lugar, y muy importante, es un requisito indispensable para la calificación. La resolución detalla cuál es la documentación que hay que aportar para la precalificación y, asimismo, se incluyen todos los modelos cuya cumplimentación es necesaria. A continuación, y una vez que hemos obtenido la precalificación, pues se abre el proceso de calificación. Una vez calificados, los licitadores podrán acceder a la información confidencial requerida para poder participar en la subasta y bueno, pues en ese momento será necesario, para participar en dicha subasta, entregar a OMEL, como administrador de la subasta, pues toda la documentación que ahí se detalla, incluyendo las garantías de participación. Estas garantías de participación, que se deben expedir a nombre de OMEL, ascienden a 60 euros por kilovatio. La norma establece que la falta de constitución de las garantías inhabilitará al potencial participante para participar en la subasta y, bueno, pues se establece en qué circunstancias la garantía dejará de ser exigible, que son las que les indico ahí. Básicamente, dejará de ser exigible, podríamos resumir, en el supuesto de que no se haya resultado adjudicatario de capacidad en la subasta o en el supuesto de que, habiendo sido adjudicatario de capacidad, se proceda a constituir la garantía definitiva, que debe constituirse dentro de los 45 días siguientes a la publicación en el Boletín Oficial del Estado de los resultados de la subasta. En cuanto a los medios de formalización de garantías, pues realmente son los típicos, los que se suelen establecer siempre para cualquier tipo de garantía otorgada ante la Administración Pública, depósito en efectivo, aval de carácter solidario o certificado expedido por certificado de seguro de caución. Como he señalado, los adjudicatarios dispondrán de 45 días hábiles para proceder a solicitar, en primer lugar, el registro en el registro específico de preasignación, aportando el depósito de haber constituido garantía por un importe de 60 euros kilovatio. Es importante señalar que, pese a que la cuantía de esta garantía es la misma, es una garantía distinta a la que se ha aportado para participar en la subasta. Y, bueno, a continuación, la norma establece una serie de ventanas ligadas a las obligaciones de los participantes adjudicatarios en la subasta, en las cuales se irá liberando parcialmente los avales, en los términos que se les indican. Y bueno, para concluir esta muy breve presentación, la verdad es que me gustaría
hacer referencia a algunas de las dudas que nos han planteado en nuestros clientes. Realmente el procedimiento diseñado, el procedimiento de subasta diseñado es un procedimiento extraordinariamente complejo que plantea numerosas dudas. Yo creo que se podrían destacar estas tres. En primer lugar, revisabilidad de los parámetros retributivos. ¿Es revisable la retribución concedida a las instalaciones? Bueno, pues hay que decir que sí, que una vez concluido el primer periodo regulatorio, es decir, a partir del 1 de enero de 2020, se podrán revisar la totalidad de los parámetros retributivos de estas instalaciones, con la única excepción de la vida regulatoria útil y de la inversión inicial, de la instalación. En segundo lugar, una vez que el resultado adjudicatario de una determinada capacidad, ¿puedo transmitir los proyectos? Bueno, pues en mi opinión, la transmisibilidad de la capacidad, la transmisibilidad de los proyectos es perfectamente posible dentro de los 6 primeros meses con los que cuentan los adjudicatarios hasta que solicitan la inscripción en el registro de preasignación. A partir de ese momento no será posible la transmisión de los proyectos, sí será posible, evidentemente, la transmisión de la sociedad vehículo que se hubiera usado para participar en la subasta o a la que se hubiera asignado el proyecto. Y bueno, por último, aunque quizás esto pues, será mejor tratarlo posteriormente, pues las dudas que plantea la más que previsible impugnación de la subasta. Como todos ustedes saben, la asociación UNED planteó la semana pasada una solicitud de medidas cautelares solicitando la suspensión de la subasta y aunque incluso en el caso de que esta medida cautelar de suspensión no se conceda, pues parece evidente que esta subasta va a ser objeto de impugnación, con lo cual, bueno, pues esto genera una serie de inseguridades jurídicas que habrá que tratar de cada uno. Y esto es todo. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, Luis. ¿Puedes, por favor, dejar de compartir la pantalla? Ok, ya nos hemos dado cuenta de cuál es el problema. Sabemos que habéis tenido problema para ver la pantalla. Entonces, aseguraros, por favor, chicos, los demás que vais a hablar, que cuando compartís el documento, compartáis el documento y no la pantalla de lo que estáis viendo, porque si no se ve de una manera diferente. Entonces, enganchad el documento, ¿vale? Para todos, no os preocupéis, os vamos a mandar el PowerPoint, bueno, el PDF del documento para que podáis estudiarlo y sentimos mucho que haya habido este pequeño problema con la pantalla. No, la verdad es que no sabíamos que este era el caso, pero bueno, lo solucionamos. José Luis, vamos con tu presentación, ¿vale? Y después vamos con las preguntas y respuestas que tengáis para Luis. Muchas gracias, Luis. Vale, perfecto. Vamos a ver si lo compartimos. Comparte el documento, no la pantalla de lo que estás viendo, porque parece que hay una diferencia en la calidad de la pantalla que vemos. O sea, ves el mismo documento, pero no con la misma calidad. Sí, entiendo que ahora sí que tendréis que estar viendo solo un documento, ¿no? Exactamente. Sí, perfecto. lo vemos perfectamente. Bueno. Pues buenos días. En primer lugar, querría agradecer a la oportunidad que brinda Voltic de participar en este evento. Antes de abordar la visión, entrar propiamente en materia y abordar la visión de Voltic sobre el marco de la subasta desde un punto de vista financiero y el impacto que puede tener la subasta en el mercado de deuda, me permito presentar brevemente a Voltic describiendo a qué nos dedicamos y qué experiencia tenemos. Voltic es una empresa que presta servicios de asesoría financiera, focalizándonos exclusivamente en el mercado de las energías renovables. Contamos con más de 8 años de experiencia en el sector y entre los servicios que prestamos me gustaría destacar 2 fundamentalmente. Servicios de money, tanto desde el lado de venta como desde el lado de compra. Como ejemplos de transacciones pasadas que hemos realizado, pues hemos asesorado a PSP, que es un gran fondo de pensión canadiense, en la adquisición del 31% de Isolux Infraestructuras. Más recientemente, por ejemplo, este año hemos ayudado a un grupo de inversor extranjero en la adquisición de un parque de 300 megavatios aquí en España. El segundo línea de negocio que me gustaría destacar es la financiación de proyectos sin recursos. Como ejemplo, ayudamos a EDF a cerrar la financiación de un parque de 146 megavatios pico en el desierto de Atacama, Chile. Este parque tenía una línea de ingresos 100% merchant, es decir, la venta de la energía se realizaba 100% al pool, con el riesgo con la volatilidad que esto implica en los ingresos, ya que existe un 100% de riesgo tanto en el volumen como en el precio de la energía que vendemos.
Este deal se cerró en 2015 y es interesante que ya en esta época en el sindicato de bancos había bancos españoles. Este deal ganó el premio Solar Deal of the Year para AJ Euromoney Awards. Baltic tiene presencia internacional, ha cerrado transacciones en Asia como China, Japón, ha cerrado transacciones en América, como por ejemplo en Argentina, en Chile, México, Brasil, en Europa, España, Francia, Alemania, Países Bajos, etc. Entonces, esta presencia internacional, nos permite conocer a los principales inversores a nivel global. Algunos de ellos ya nos han transmitido su interés en participar en la subasta española. Además, Baltic tiene oficinas en Madrid, Utrecht y Panamá. Esta presencia local nos permite estar en contacto con los principales desarrolladores de estas regiones, conociendo de primera mano posibles proyectos que se encuentren en venta. Entonces, debido a que España es uno de los core business de Baltic, hemos decidido hacer un seguimiento de forma exhaustiva de la subasta, desarrollando un modelo financiero que recoge todos los términos de la subasta y permite calcular con exactitud la tarifa ofertada, incorporando todas las variables, tanto técnicas como las variables financieras. Vamos a entrar ya propiamente en materia. Pues, como todos sabéis, una planta que resulte ganadora va a recibir dos fuentes de remuneración. Un primer flujo de remuneración es la que procede de OMIE, que viene de la energía que se vende directamente al pool. Vamos a poder despachar toda nuestra energía, pero no sabemos a qué precio. Es decir, no hay riesgo de volumen, ya que vamos a poder vender toda la energía, pero sí va a haber un riesgo de precios. Este componente se puede asimilar a una remuneración que no sea contratada. La segunda fuente de financiación sería la retribución específica propiamente, que es obviamente propia de la subasta. Esta remuneración sí que va a ser conocida durante el primer semiperiodo regulatorio, porque, como comentó Luis, las variables se actualizan cada 3 o 6 años, a excepción de la vida útil y la inversión inicial. Esta posibilidad de estimar previamente los ingresos conlleva un menor riesgo. Entonces, esta remuneración, que es propia de la subasta, a la vez se compone de una remuneración a la operación y una remuneración a la inversión. La remuneración a la operación se produce cuando los costes operativos no superan al precio del pool. Superan al precio del pool. Este primer semiperiodo regulatorio no va a haber retribución a la operación, puesto que los costes nunca van a ser superiores al precio del pool. La retribución a la inversión es el parámetro que propiamente vamos a ofertar. Entonces, esta es la remuneración que recibirá cada planta expresada en términos de euro por megavatio instalado. Se espera que los ganadores vayan a un descuento máximo. Esto implicaría que no va a haber retribución a la inversión. Entonces, con esta retribución a la inversión sí que es estimable y, como hemos dicho, si tenemos un descuento máximo, esto va a implicar que el porcentaje de la retribución total que procede de la remuneración de OMIE sea mayor, aumentando la volatilidad de los ingresos. Entonces, este escenario que acabamos de describir tiene 3 consecuencias. Primero, el margen de deuda nos va a aumentar, ya que tenemos más fuentes de ingresos no contratados con la volatilidad que esto implica. En segundo, el ratio de cobertura también va a aumentar, puesto que los bancos van a requerir un mayor colchón entre los flujos de caja estimados y los servicios de la deuda estimados, aumentando así la probabilidad de que el generador pueda hacer frente a los servicios de la deuda. La cuenta de reserva también aumentará. Debido a la incertidumbre de los periodos venideros, los bancos van a intentar aumentar el periodo de dimensionamiento. Por ejemplo, si un sizing normal de esta cuenta de reserva es de 6 años, los bancos lo van a intentar dimensionar, por ejemplo, de 6 meses, los bancos van a intentar dimensionar con 9 meses, con el objetivo de protegerse frente a una posible bajada de pool en los próximos años, así permitiendo a los generadores hacer frente a sus obligaciones financieras contraídas.
Por último, vamos a hablar de cómo impacta esta subasta en el mercado de deuda. El mercado de deuda, para financiar proyectos sin recursos, se encuentra en un proceso de evolución. Estamos evolucionando desde estructuras 100% contratadas hasta estructuras donde el 100% de la venta se realice al pool. Se están viendo ya las primeras estructuras híbridas en el mercado, donde los bancos están otorgando una financiación a proyectos con un plazo mayor que la duración de los ingresos contratados. Es decir, existe una pequeña cola merchant. O estructuras donde los ingresos tienen una remuneración que viene de ingresos contratados y una segunda parte que viene de ingresos de venta directa a pool. Los proyectos que estamos viendo con estas estructuras de financiación más novedosas tienen las siguientes características. Son proyectos que suelen ser pequeños, ya que la financiación otorga un único banco o un grupo reducido de bancos. Los niveles de apalancamiento que estamos observando son más bajos que los niveles de apalancamiento que estábamos acostumbrados a ver cuando las estructuras eran 100% contratadas. Todo esto deriva de, como hemos explicado anteriormente, que los bancos están exigiendo unos ratios de cobertura mayores. Adicionalmente, estas estructuras novedosas hacen que no existan estándares comunes en los distintos bancos, dificultando así la existencia de créditos indicados por muchas entidades. En algunos casos, estamos viendo que los bancos están dimensionando la deuda que están otorgando a los proyectos con una estimación de precios por debajo del precio actual que existe en el pool. Además, están otorgando una estructura mini-perm. ¿Qué es esto? Los bancos están dando una deuda, pongamos, por ejemplo, para repagar con una vida de 15 años y a mitad de este periodo de amortización están obligando a refinanciar el subyacente de la deuda. Para concluir, quiero decir que desde Voltic sí que estamos convencidos de que va a existir financiación en el mercado de deuda para proyectos con componentes no contratados. Pero esto requiere un nivel muy profundo de negociación con los bancos, así como conocer sus factores de decisión. Entonces, esto es todo por nuestra parte y muchas gracias por su atención. Muchas gracias, José Luis. Antes de pasar a las preguntas y respuestas, que como os repito podéis mandar a través de la cajita abajo, pasamos a Pablo, que nos va a dar el punto de vista técnico de la subasta. Pablo, adelante. Acuérdate de compartir el documento en la pantalla, no la pantalla, gracias. Perfecto, ya te lo vemos. Vale. Fenomenal. Buenos días a todos. Gracias a Belén, a AtaInsights por este webinar. Gracias a Luis y a José Luis también por participar. Y bueno, muy rápidamente, no entro en comentar la legislación, me la comenta perfectamente Luis, de Comercio Civil Pombo. Simplemente quería meter la noticia de la pérdida en el arbitraje internacional de España respecto a un proyecto que estaba ante la Corte Internacional, y yo creo que es un tema que quiero sacarlo, igual que hay una sentencia y sobre el 7% de la tasa de generación, que me gustaría sacarlo aquí, pero si luego hay algún tipo de debate al respecto, ¿no? En cuanto a la legislación aplicable en la subasta, también la ha comentado muy bien Pombo. Simplemente yo quería añadir unas reflexiones sobre esta subasta, que como bien ha dicho Luis, es súper complicada, ¿vale? No es una subasta en la que se compite por un precio determinado, sino que sea una ayuda a la inversión, ¿no? Que se añade al pool, como muy bien también ha comentado José Luis. Es un sistema marginalista, con lo cual los descuentos a la retribución a la inversión y la oferta más alta que entra en el cupo marca el precio de todos, ¿no? El sistema marginalista. En la primera subasta, que se hizo hace unos años, de 500 megavatios eólicos y 200 de biomasa, al final se tiraron los precios, hubo precios de derribo, hubo un 100% de descuento, con lo cual las fórmulas de retribución matemáticas se invalidaron y al final han quedado víctimas por el camino, ¿eh? Como hay un artículo muy bueno de Tomás Díaz, del Economista, que habla al respecto y bueno, también comenta que la Agencia Internacional de Energía ya está hablando de que un tercio de esos proyectos no se harán nunca, ¿no? En esta subasta va a haber 2.000 megavatios, de los cuales 1.000
se pone en una cláusula confidencial. No soy abogado, pero coincido con Luis en que, entre otras cosas, esto puede ser también un tema de impugnación. Respecto a quién gana aquí, si se cumplen objetivos de bajar el coste de energía, pues bueno, pues aquí no ganan las pujas como el descuento de la inversión, sino aquellas que tienen un sobrecoste unitario menor, ¿no? Y se puede ir al máximo descuento y no pasa como en la primera subasta, no se invalidan las fórmulas de retribución. También hay instalaciones tipo, las IT, con unas horas equivalentes de funcionamiento, con un valor estándar de retribución inicial, etcétera. Y según la CNMC, la propia CNMC está diciendo que la fotovoltaica y la eólica tienen ventaja respecto al resto de las tecnologías, con lo cual también se está ya apuntando por un tema de una competencia un poco desigual, ¿no? En el caso de empate, encima, la eólica gana por tener más horas que la fotovoltaica y es una de las razones por las cuales, también comentó Luis, UNEF ha pedido medidas cautelares y entiendo yo que se las darán, tampoco soy abogado. Hay más de 17 gigavatios con acceso a red eléctrica. A mí, por las noticias que tengo, hay con más de 20 gigavatios, ¿no? Lo que implica, desde mi punto de vista, que se va a ir un máximo descuento y bueno, pues si hay descuento máximo no se pierde la retribución regulada, no es tan temerario pensar en ese descuento, ¿no? En la primera subasta se perdía esa retribución regulada, en esta no, por lo cual entiendo que la mayoría de la gente irá al máximo descuento. Y bueno, ¿esto qué implica? Implica que va a haber un suelo de ingresos en el pool, cada 3 y 6 años se revisa en función de desviaciones y yo creo que son proyectos que entendiendo lo que dice José Luis de la variabilidad digamos, de los ingresos, pues entiendo que se puede financiar. No es exactamente un 100% merchant, que Voltic lo estructura muy bien. Aquí será un poquito más fácil, aunque, insisto, siempre dentro de la complejidad de que el apalancamiento será menor, los ratios, como decía José Luis, los pedirán mayores, etcétera, etcétera. Y bueno, como reflexión final, yo creo que se afronta un problema en busca de una solución. O sea, que se tenía que haber hecho eso y lo que estamos aquí es poniendo una solución muy compleja en busca de un problema. Yo creo que va a ser un problema esta subasta, ¿no? Y bueno, tampoco vemos que se haya abandonado el esquema de rentabilidad razonable porque si no daría alas a los arbitrajes que están abiertos en la Corte Internacional, que de eso Organización Pombo sabe bastante porque me consta que está llevando varios casos. Respecto a los aspectos técnicos, quería recalcar que la potencia es, de acuerdo al 413 de 2014, la potencia en eólica es la suma de las placas, la menor, de las placas que están en serie, ¿vale? Son normalmente la del alternador. En fotovoltaica la potencia pico, en condiciones estándar de medida. Respecto al CAPEX y el OPEX, una cosa es lo que viene en la subasta y otra cosa la realidad. La fotovoltaica tiene un CAPEX mucho mejor que la eólica. Podemos estar hablando entre 0,80, le voy a bajar un poco, entre 0,80 y 0,85 dólares vatio pico para un eje, como 5 céntimos menos para fijo. La mayoría de la gente irá, supongo que a un eje. El OPEX está muy agresivo para plantas de más de 100 megavatios, como estaba hablando de 5.000, 6.000 dólares por megavatio pico. En cuanto a horas equivalentes, creemos que hay que hacer un esfuerzo de optimización de horas equivalentes, independientemente de quién gana y del sobrecoste unitario que se hace con las horas equivalentes estándar, 2.367 o 3.000 en eólica. El optimizar tus horas equivalentes hace que luego estés más cerca, en el caso de la fotovoltaica, de los 2.367 horas equivalentes, que ya digo que es muy difícil llegar. En alguna región se podrá llegar justito, pero hay que intentar estar lo más cerca para que no te penalice, ¿eh? En cuanto a la cuenta de mantenimiento reserva, también como comentaba José Luis, pues hay que tenerla en cuenta en el modelo financiero y ahí hay que optimizarla. Lo cual hay que optimizarla con información, con MTBFs, con tasa de fallos, para no inflarla en exceso y que se den cuenta que luego se pueda financiar, ¿eh? Que tenga los bancos la seguridad de que se va a poder tener ese dinero para reemplazar básicamente temas de electrónica de potencia, puentes de potencia, los IGBTs, etcétera.
Aspectos técnicos también, pues hay que hacer una ingeniería para la tramitación, para obtener autorización administrativa, hay que hacer una ingeniería para, bueno, y una asesoría para la inscripción en el registro, la preasignación, etcétera. Y luego aquí pongo una primicia, le doy una primicia a todos respecto a una nueva legislación europea relativa al código de red que va a perjudicar el CAPEX. Eso os lo cuento ahora más adelante. En cuanto a asesoría técnica independiente, ya la mayoría de los asistentes al webinar lo conoce. Sabéis que los asesores técnicos independientes estamos en las 3 fases, en el desarrollo, construcción y operación. Aquí, en la subasta, nos centramos más en la parte de digamos, desarrollo, entre comillas, en la cual ayudamos a los desarrolladores, los sponsors o los fondos que vienen a comprar. Los fondos que vienen a comprar les hacemos las due diligence de adquisición, la parte técnica. Ahí tenemos un buen tándem con Comunicación y Combo y con Baltic. Nos complementamos bastante bien. En cuanto a la parte de ingeniería, pues como veréis más adelante, ayudamos bastante para que luego los proyectos sean financiables. Este es un esquema, una constelación de un proyecto tipo, de un project final, y aquí os pongo donde entramos los asesores técnicos en general. Y como veis, en esta parte, la parte de Solar Resource and Energy Estimation, al sponsor, pues ahí tenemos mucho que decir para optimizar al final las hipótesis técnicas del modelo financiero. Por supuesto que hacemos las técnicas due diligence para los lenders, también para el equity, y las product due diligence, van llamadas bancabilidad, para el tema de suministradores tipo módulos, inversores o seguidores. En cuanto a la optimización de proyectos, sí quiero recalcar que en esta subasta no es presentar los papeles y punto. Hay que hacer una optimización del CAPEX, porque te repercute luego en tu retribución, y hay que analizar bien los desplazamientos, hay que hacer visitas técnicas, hay que coordinar con los estudios topográficos, geológicos, hidrológicos, hacer un análisis del estudio medioambiental. Hay que tener todo en cuenta para no engordar los costes necesariamente de movimiento de tierras, de cimentaciones, etcétera. O sea, calcular también qué superficie disponible para la potencia adecuada y las posibilidades de evacuación, los puntos de acceso y de conexión. Pues nosotros ahí también trabajamos mucho el 12.1 y el 12.2, que son los procedimientos para acceso con red eléctrica, que ya estamos trabajando para varios bidders, ¿no? Licitantes. En cuanto a otros temas para mejorar, el recurso solar, las bases de datos, la fiabilidad de esas bases de datos, obtener datos reales, terrestres, si no están bien supervisados por tercera parte independiente y no nos fiamos, correlacionar con satelitales, hacer análisis de variabilidades e incertidumbres correctas. Ahí os pongo una gráfica con una correlación típica nuestra en recurso solar de más del 99%. Digamos, en fotovoltaica, en solar, en general, los asesores técnicos trabajamos muy bien y correlacionamos muy bien, con lo cual afinamos muy bien el instrumento, ¿no? La optimización en relación vatio-pico, vatio nominal. Daros cuenta que la potencia en esta subasta está relacionada con la potencia pico. Y el tener una buena estimación de potencia pico respecto a nominal es importante, ¿no? Aquí no vale el copia y pega, como se hace en la mayoría de los proyectos y subastas, que casi nadie lo calcula. Aquí hay que ir a optimizar al máximo el proyecto. Y aquí quizá la opción de subir mucho la potencia pico respecto a la nominal es una opción muy, muy válida. Y también para acercarse a las horas de 2367. En cuanto a la selección de equipos principales, también influyen en el modelo financiero. No es igual coger un módulo normal que un módulo dual glass, ir a 1000 voltios en la instalación que ir a 1500 voltios. Tú haces que reduzcas el BOS en el CAPEX, ir a 1500 voltios, porque pones en medio de 20 módulos, 30 módulos en stream, reduces cableado, cajas. El ir a sistemas de módulos más, digamos, con más protección, hace que puedas reducir la degradación en tu modelo financiero. No es igual ir con un dual glass que en un módulo estándar, ¿vale? En cuanto a la disponibilidad, hay datos reales de disponibilidades de más de gigavatios que indican que son muy altas, se pueden demostrar. No es igual ir con un inversor indoor que outdoor. Las baterías, no creo que haya ningún proyecto que vaya con baterías, pero podría darse el caso de que alguno fuera con baterías, no creo, ¿no? Porque todavía están, aunque están ya a precios muy competitivos, como
pasado en Hawái con 11 céntimos de dólar al kilovatio hora, con 5 horas de shifting, todavía no creo que estén para esta subasta. Y lo del código de red os lo comento ahora. La optimización del CAPEX y el OPEX ya os he dado una idea de cómo se puede optimizar. El tema de la primicia que os comentaba antes, ya estoy acabando, no me quiero extender mucho. Ese código de red europeo, el 2016/631 del 14 de abril de 2016, establece unos códigos de red para generadores a red en toda Europa, en la Comunidad Europea, para generadores de mayor de 800 vatios que se conecten a la red eléctrica europea. Los cambios que aplica a eólica y a fotovoltaica, a la electrónica de potencia, a los inversores en eólica y fotovoltaica, pues hará que ella está reactiva durante el hueco y la sobretensión. Hay que soportar sin desconectar los cambios rápidos de frecuencia, hay que hacer un rate of change of frequency, hay que hacer un control de potencia activa sobre la sobre y la subfrecuencia y un control de potencia reactiva. Y abajo os pongo un planning en el cual desde el 14 de abril de 2016 hay 30 meses para comprar los equipos que van a surgir. O sea, equipos que no tengan este cambio hecho lo puedes comprar antes de 30 meses. Si no los compras antes de 30 meses y lo presentas más tarde, con notificación a GRTP, pues no puedes utilizarlo después. Con lo cual, lo tienes que comprar más tarde y se intuye que el coste del inversor va a subir entre un 15 y un 20% respecto al que hay ahora, lógicamente, porque tienen que meter más cosas que ahora mismo no tienen, ¿no? Entonces, si tú quieres bajar el coste del inversor y tenerlo como a precio de hoy, pues tienes que hacer las compras antes de 30 meses. Esto te puede influir en temas de financiación, en temas de CAPEX, aunque, insisto, el inversor es poca cosa, pero bueno, siempre es mejor comprarlo un 20% más barato que esperarse a comprarlo caro, ¿no? En cuanto al EPC, también hay que optimizarlo. Para mí es la pieza clave de la financiación, y ahí nosotros nos metemos muchísimo. Hacemos un análisis contractual muy exhaustivo, desde el punto de vista siempre técnico, sobre el alcance del EPC, las obligaciones del contratista, la forma de pago, las penalizaciones, las penalizaciones por retraso, por incumplimiento de PR, las responsabilidades, qué responsabilidad máxima opinamos que tiene que tener el contrato, qué penalizaciones máximas, qué anexos técnicos tiene que haber, qué pruebas de CAP, de certificación de aceptación provisional y final. Pues ahí nos metemos mucho porque es digamos, está toda la madre del cordero del proyecto, una financiación futura. Y como veis aquí, pues mezclando todo este análisis de riesgos, la optimización del diseño, etcétera, hace que tu proyecto sea rentable, hace que llegues a precios muy competitivos. Y aquí os pongo una gráfica que publicó Tomás Díaz, del Economista, respecto a las subastas a nivel internacional, y como veis los precios son muy, muy buenos en general. Nosotros hemos participado en muchas de estas subastas, en México, en Chile, en Marruecos, en Brasil, en Argentina, Dubái, Jordania, Sudáfrica, y estamos participando tanto en due diligence de adquisición como en preparación de puntos de acceso y conexión para varios bidders, bidders muy, muy fuertes, alguna eléctrica bastante grande, y bueno, veremos a ver qué pasa en esta subasta, porque yo creo que como está planificada, yo creo que va a haber, los precios van a ser menos competitivos que el resto del mundo, y que el lío legal está ahí servido en bandeja. Pero a mí lo que me preocupa es que es una subasta que no se va al precio más bajo, no se va a primar eso, pero bueno. Y ya acabando, comentar lo que es ATA. ATA es una firma de asesoría técnica independiente con más de 21 gigavatios por todo el mundo en renovables. Hacemos asesoría técnica independiente, ingeniería, certificación. Tenemos varias divisiones, ATA Advisory, ATA Engineering, que, bueno, la ATA Advisory hacemos asesoría a deuda y a equity, technical due diligence, lo que más, en eólica y en fotovoltaica, también en hidráulica. ATA Engineering hacemos más ingeniería y supervisión de construcción. Concer es una empresa del grupo ATA que se dedica a certificación, inspección y ensayos. Es la que está acreditada para esta nueva legislación que ha salido en Europa, ¿vale? Estamos acreditados para el código de red, tenemos el alcance mayor del mundo en acreditación en código de red. Estamos certificando inversores de potencia para 1500 voltios, etcétera. Y ATA Insights, que dirige Belén Gallego, es una empresa también del grupo que hace lo que estáis viendo, Market Intelligence, es nuestro pequeño Bloomberg dentro de ATA, y hace muy bien esta labor de divulgación, de webinar, eventos y marketing intelligence, ¿no? Tenemos oficinas en Madrid y en Sevilla, en México, en Chile, en Sudáfrica y en Italia.
y estamos trabajando por todo el mundo, no solo donde tenemos oficina, trabajamos también en Australia, trabajamos en Japón, trabajamos en Europa, toda Latinoamérica, en el Oriente Medio y en África. También estamos fuertes en termosolares, estamos trabajando en varios proyectos por el Oriente Medio. Y nada más, muchas gracias y paso a Belén, el testigo. Chicos, tenemos un montón de preguntas y tenemos como unos 10 minutos más o menos, así que sin más voy a pasar. Quien quiere coger las preguntas, que diga y que responda abiertamente, abrir y cerrar los micrófonos, pero vamos a tratar de tener una, o si estáis muy en desacuerdo, queréis añadir algo, decidlo, pero no vamos a tratar de responder la misma pregunta como 3 veces con una cosa parecida, porque no tenemos el tiempo para eso. La primera pregunta, que se ha hecho varias veces, es si existe realmente un suelo en la subasta. O sea, José Luis, quizás tú eres el más adecuado, no sé, ¿quién sería? Vale. Bueno, pues la verdad es que es cierto que bajo determinadas condiciones, como por ejemplo una caída de los costes, una caída de los precios de pool, y que por ejemplo el gobierno también mantuviese los costes operativos, se podría dar el caso de que las plantas que han ofertado un descuento máximo en la retribución a la inversión y que durante este primer semiperiodo a priori no iban a recibir esta retribución a la inversión, se viesen favorecidas y que empezasen a recibir esta retribución. Entonces, en este caso, pues podemos decir que sí que existe un suelo, pero si la pregunta va más enfocada a qué visión tendrían los bancos sobre este suelo, bajo nuestro punto de vista, esto no sería un suelo, ya que, como hemos dicho anteriormente, están utilizando un sizing para hacer el sizing de la deuda, están utilizando unos niveles de ingresos que están por debajo del pool actual y por debajo, entonces, por lo tanto, no podríamos considerarlo un suelo esta hipótesis. Vale, ¿alguno de vosotros quiere comentar algo más o está bien respondido, no? Vale, perfecto. Había una aquí que decía, quería saber si es posible, este es de Carlos Bravo, a día de hoy montar una planta fotovoltaica sin ir a subasta y evidentemente con retribución a precio de mercado. Y si fuese posible, saber si se conoce la rentabilidad que alcanzan las mismas. ¿Quién quiere coger esa pregunta? ¿Luis? Yo me atrevo, desde luego yo me atrevo con la primera parte. Sin lugar a dudas, es absolutamente posible montar una planta fotovoltaica o de cualquier otro tipo de tecnología sin necesidad de acudir a la subasta. En la subasta lo único que se va a adjudicar es una determinada capacidad con derecho a la percepción del régimen retributivo específico, que en este caso está limitado además a la retribución a la inversión. Con lo cual, por supuesto, es perfectamente posible y no es necesario acudir a la subasta. En cuanto a rentabilidades, pues cedo el testigo a mis compañeros. ¿Quién quiere responder la parte de rentabilidad? Bueno, creo que por alusión me toca la parte de rentabilidad. Obviamente, la parte de rentabilidad es imposible determinar una rentabilidad sin conocer datos específicos de la planta. Necesitaríamos conocer, pues, por ejemplo, horas equivalentes que vaya a tener, CAPEX, OPEX, las estimaciones. Pero lo que sí creemos es que si la planta es capaz de soportar con las hipótesis que barajemos el escenario de sensibilidad que van a correr los bancos para esta caída de los precios, para hacer el sizing de su deuda, en ese caso sí que somos optimistas en cuanto a la financiación. Es decir, creemos que sí va a ser posible financiar estas plantas en España. Como ya hemos comentado, el mercado está en una constante evolución hacia estructuras 100% spot. Ahora mismo nos encontraríamos en un proceso de estructuras todavía híbridas, pero sí que vemos posibilidades. Belén, estás en mute. No sé si quieres añadir algo, Pablo, perdona, siempre me pasa una vez en cada webinar. No, totalmente de acuerdo con José Luis y con Luis. Tiene que haber el proyecto, se tiene que saber qué CAPEX tiene, qué horas equivalentes. Al final tiene que ser un proyecto en una alta radiación, en zonas de muy alta radiación, y si van 100% merchant, pues entiendo que eso José Luis lo sabe muy bien, que el apalancamiento no va a ser un 70-30, que los ratios de cobertura de servicio a la deuda no van a ser los estándar y a mí me parece bastante bien, ¿no? Y que además yo creo que las cuentas de mantenimiento de reserva tienen que ser bastante agresivas para evitar sobresaltos, porque el proyecto va a ir muy justito, ¿no? Con una financiación 100% pool.
¿Ok? Entonces, una de las preguntas que hay aquí es, esta es para ti, Pablo. Me ha parecido entender que Pablo decía que aún ofertando el descuento máximo no se pierde la retribución a la inversión. Según he entendido yo... No me refiero a eso. Me refiero que no pierdes, que básicamente tienes opción de... No pierdes las fórmulas de retribución regulada como la primera subasta. En la segunda subasta, aunque tú vayas a un 100% de descuento, pierdes la retribución por la inversión, pero como bien comentaba luego José Luis, hay alguna opción de recibir, pasado el primer semiperiodo, de recibir una retribución entre el OMIE y la retribución a la explotación, a la operación, digamos. Esperemos que se haya aclarado la pregunta de Enrique. Tiene aquí una pregunta Juanjo que es buenísima, que dice, ¿qué sentido tiene la subasta si no va a haber retribución extra? Esto os lo abro a los tres, porque es un poco así como del big picture, ¿no? ¿Qué sentido tiene la subasta si no va a haber retribución extra? Bueno, yo lo veo, desde el punto de vista técnico, es que te reserva, te adjudica una potencia que tú puedes despachar, una capacidad de despacho que a lo mejor no tienes si vas solo 100% en pool, si no vas por la subasta, ¿no? Yo creo, vamos, me parece la pregunta del millón. Me parece la pregunta del millón y además me parece que es la causa de que únicamente, no recuerdo el porcentaje, pero un porcentaje muy reducido de los participantes en este webinar tienen intención de participar en la subasta. El sentido es bastante limitado, creo, sobre todo si tenemos en cuenta los riesgos que se están asumiendo. No olvidemos que por la participación en la subasta está respaldada por un aval de 60 euros kilovatio, aval que será ejecutado en el caso de que la instalación no sea puesta en servicio y empiece el vertido de energía antes del 31 de diciembre de 2019. Con lo cual, bueno, pues la verdad es que los participantes tienen que ponderar muy bien cuáles son los potenciales beneficios que van a obtener de la participación y cuáles son los riesgos que están asumiendo. Ok, tengo varias aquí para ti, muy específicas, José Luis. Una, para empezar, ¿existe la financiación para proyectos que no ganen la subasta? Para proyectos que no ganen la subasta, mira, realmente nosotros creemos que efectivamente muchos proyectos que no ganen la subasta sí que van a poder salir hacia adelante. Pues, por ejemplo, pues se me ocurre ahora mismo, podrían tener esquemas de financiación tradicionales, es decir, podrían tener una financiación corporativa donde el sponsor garantiza contra su balance el activo. Además, como ya hemos comentado anteriormente, pues existen soluciones híbridas. Incluso esperamos que en un futuro no muy lejano en España podamos ver aprobadas por los comités de los bancos financiaciones 100% para 100% spot. Adicionalmente, creemos que existe un mercado incipiente de PPAs privados, es decir, contratos de compra-venta bilaterales directamente entre el generador y el usuario final. De esta manera, además, conseguimos reducir la volatilidad de los ingresos, pudiendo incluso tanto la volatilidad de los ingresos porque reducimos la incertidumbre de precio como de volumen y entonces de esta manera facilitamos la bancabilidad del proyecto. Muchas gracias. A ver, hay aquí una que esta creo que sería para ti, Luis, pero bueno, a ver, dice, hemos de entender que la retribución a la operación no se subasta, pero sí que habrá una retribución establecida de acuerdo a la tecnología y la rentabilidad equivalente para ella. ¿Esto es así? Está en la cajita, Anonymous Viewer. ¿La vuelvo a leer? No, bueno, la verdad es que no sé si es para mí o para José Luis. Yo creo que José Luis se encontraría más cómodo respondiéndola. Efectivamente, no se subasta la retribución a la operación. Sí que va a haber una retribución a la inversión, pero bueno, va a depender el cálculo de esta retribución a la inversión va a depender de cuál sea el descuento que se efectúe por parte de los participantes en la subasta respecto de la inversión estándar. Presumiblemente, esta retribución a la inversión va a ser cero, al menos para el periodo regulatorio en el que nos encontramos. Ok, hay varias aquí también para José Luis, que es sobre el pool, que es cuál es el RCSD aproximado, el nivel de apalancamiento, el tamaño mínimo para que tenga sentido la financiación de ese recurso. Varias preguntas aquí que pregunta Dani, la inflación que se contempla, etcétera. Creo que las has leído, José Luis. ¿Tienes así un comentario como resumen de todas esas preguntas?
Vale, podemos intentar ir así un poco, las tengo aquí delante, pero vamos a intentar ir punto por punto. De ratio de cobertura aproximado, pues para una financiación merchant estamos viendo ahora mismo, por lo que podemos escuchar, entre 1,5 y 2. La verdad es que son ratios bastante conservadores, pero son los valores que estamos pudiendo ver en el mercado. Nivel de apalancamiento aproximado, la verdad es que es imposible mojarme sin conocer el proyecto. Necesitamos conocer, aparte de los ratios de cobertura, obviamente necesitamos también conocer propiamente el proyecto. Como comentaba Pablo, no es lo mismo un proyecto de 2.100 horas, 2.300, que un proyecto de 1.800. También la región, si estamos utilizando un CAPEX con seguidor, sin seguidor, o sea, aquí habría que tener bastante más detalle para poder contestar. El tamaño mínimo para que tenga sentido una financiación sin recurso. Bueno, pues nosotros creemos que para que compense los fees que nos pueden cobrar los bancos, además que compense también todo el esfuerzo que conlleva una financiación sin recurso, estamos hablando en valores alrededor de 30 millones, es lo que estaríamos hablando de 30 millones de euros. Inflación que se contempla en el modelo financiero en los precios de la energía a 20 años. Realmente cuando la energía no va inflacionada, lo que nosotros utilizamos es una estimación de precios que solo podemos sacar de agentes como puede ser Poiri, G-Advisory, estas casas que normalmente te dan una curva de precios que no hay que inflacionar, ya tienen en cuenta ellos todos los factores externos cuando te dan este resultado. Y el precio de pool que se sienten confortables los bancos. El precio de pool al que se sienten confortables los bancos, la verdad es que es un parámetro que es muy particular de cada uno de los bancos, entonces realmente habría que ver con qué bancos vamos a financiar para poder ir a utilizar, para poder entender qué criterios, como bien comentábamos antes, no existen unos estándares. Hay que entender qué criterios de decisión tienen ellos, entonces a partir de cómo analicemos estos criterios se sentirán más cómodos en un umbral o en otro. Ok, ahora os voy a hacer un combo también a vosotros dos, porque hay aquí varias, tanto para Luis como para Pablo. Voy a empezar por Pablo. Como te digo, voy a hacer un combo porque tenemos como 4 minutos, entonces tratad de reducir y ser sucintos. Para ti, Pablo, dice, hemos de entender que la retribución... Espérate, no es esta. En España es imposible alcanzar las horas equivalentes planteadas. ¿Seguro que son correctas? Totalmente de acuerdo con la pregunta. A ver quién alcanza 2.367 horas equivalentes con un eje. Es casi imposible. Creo que hay un 2% de instalaciones, he oído a alguien decir, en España, que yo no sé cómo lo ha conseguido, porque es prácticamente inviable conseguir 2.367 horas equivalentes. Totalmente de acuerdo con la pregunta. No, todo lo que se acerque es bienvenido sea, pero llegar a 2.367 yo ahora mismo no lo veo viable. También te hacen dos preguntas específicas, Pablo. Una sobre el ratio DC-AC alto, que parece ser que lo mencionaste, que ¿a qué te referías con eso? Y hay otra que pone que a este ya la respondiste antes, con lo cual... El ratio DC-AC me refiero a la potencia pico respecto a la potencia nominal del inversor. Normalmente la gente hace copia y pega en los proyectos, es triste decirlo, pero lo hacen y ponen un ratio de 1,2, entre 1,2 y 1,3, que viene a ser el ratio óptimo técnico, el que optimiza el final yield, el que optimiza las horas equivalentes. Pero nadie se plantea, o muy poca gente se plantea, utilizar un ratio de potencia pico respecto a potencia nominal óptimo desde el punto de vista técnico-financiero. Es decir, el que optimiza el flujo de caja, independientemente que pierdas energía. La tendencia del ingeniero es no perder energía, ¿no? Es decir, hacer clipping, perder energía es una aberración, digamos, técnica, ¿no? Pero a veces es necesario para optimizar tu flujo de caja en tu modelo financiero. Y a eso me refiero. Aquí hay que calcularlo y ver cuál es la mejor opción para este caso en este tipo de subasta, ¿no? Muchas gracias. Había una aquí, pero ahora no la puedo encontrar, que era para Luis, que tenía un montón de preguntillas para Luis. Luis, no sé si la localizas. Es que la he respondido por escrito. Vale, por eso no la encontraba. Nada, no hay problema. Era una pregunta en relación con el reciente laudo recaído en el caso de Acer contra el Reino de España, el arbitraje internacional. La pregunta básicamente inquiría que cuáles eran las consecuencias que podría tener el laudo favorable a los inversores renovables, qué coste total para el sistema podría tener, se podría volver al sistema anterior y, bueno, pues si tengo alguna pista sobre cuál puede ser la rentabilidad razonable post año 2020.
Bueno, pues la verdad es que, en mi opinión, las consecuencias del laudo, teniendo en cuenta además que el razonamiento empleado por el tribunal del caso ISER ha sido muy claro y muy sencillito, va a ser que posiblemente este mismo razonamiento sea adoptado, al menos por alguno de los tribunales que tienen que dictar laudos en los procedimientos actualmente abiertos ante España en instancias internacionales. Ayer comprobé que, bueno, pues registrados ante el Energy Charter Treaty hay 32 procedimientos arbitrales en el momento actual. Desde un punto de vista práctico, la consecuencia inmediata va a ser un incremento de este número de arbitrajes. Desde luego, los inversores internacionales que estuvieran planteándose si demandar o no a España en esta vía internacional, a la vista de este laudo, yo creo que lo van a tener muy claro. Lamentablemente, y desde un punto de vista estrictamente jurídico, este laudo no tiene ningún tipo de consecuencia para los inversores nacionales. Repito, desde un punto de vista estrictamente jurídico. Otra cosa es que el coste político que pueda tener no estimar las consecuencias de este laudo para los inversores nacionales, dándoles un trato desfavorable respecto al que están recibiendo los inversores internacionales, desde mi punto de vista es inasumible. ¿Coste total para el sistema? Pues es incalculable. En el caso de ISER se han reconocido 128 millones de euros más intereses. Pero bueno, pues hay, como he señalado, hay otros 31 casos en marcha. Además, dependerá del Estado, porque bueno, la obligación de pago se impone al Estado, no al sistema eléctrico. Dependerá del Gobierno si decide cargar o no este importe al sistema eléctrico. ¿Se podría volver al sistema anterior? Yo lo encuentro, aunque teóricamente es posible, yo lo encuentro muy improbable. De hecho, los demandantes en ISER solicitaban que se les aplicara el sistema anterior y el tribunal ha considerado que esto no era posible. Y por último, en cuanto a las pistas o la rentabilidad razonable del 2020, pues según me indican los peritos, los expertos económicos, los futuros del bono del Estado a 10 años están rondando ahora el entorno para el año 2020, para el periodo de 3 años comprendido, entre mayo del 2017 y 2019, rondan el 3 y pico %, con lo cual, de mantenerse todo como está ahora en el Real Decreto 413/2014, lo que nos encontraremos a partir del 1 de enero de 2020 es una disminución de la rentabilidad razonable aplicable a las instancias. Muchas gracias. Pues muchas gracias a todos. Yo creo que ha sido muy informativa esta sesión. Cualquier cosa os podéis poner en contacto conmigo si tenéis alguna pregunta más. Hemos tratado de responder las más posibles, pero obviamente el tiempo está limitado. Entonces, muchas gracias a todos los asistentes, muchas gracias a los ponentes, los panelistas hoy. Y bueno, nos vemos en el próximo. Hasta pronto. Gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego.